Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Gamboa y junto con mi compañera Geraldine Bravo, en esta ocasión tenemos una entrevista con el profesor Carlos Fernández, jefe de Comunicaciones e Imagen de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también profesor de Gestión de Plataformas Digitales y profesor de Tecnología de de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Así también tenemos al profesor Carlos Oscar Guamán Águila, que es de la Cátedra Quechua. Ellos son parte integral, son importante de lo que es el desarrollo de de este proyecto que presenta a una presentadora virtual, Yari, y en estos momentos voy a dejar a mi compañera Geraldine para la conducción. Adelante, Geraldine. Ok. Muy buenas tardes. Muchas gracias por prestarnos su tiempo para poder hacerles algunas preguntas respecto a Yari, esta presentadora de noticias quechua, que si bien es la primera que se está presentando aquí en el país, y nos gustaría conocer un poco más sobre ella, ¿no? ¿Cómo es que nace la idea de crear precisamente una presentadora por medio de una inteligencia artificial? Yo venía de hacer de un paper, un capítulo del libro, para ser más exacto, digamos, para una editorial, la primera en Alemania, que se llama Springer Nature. En Springer nosotros publicamos un artículo sobre inteligencia artificial y neurohacking. O sea, no es digamos, una cuestión nueva para nosotros relacionarnos con la inteligencia artificial, más aún cuando en San Marcos hicimos un seminario internacional sobre inteligencia artificial el año pasado con representantes de varios países de América Latina, ¿no? Y también hubo gente de Marruecos, o sea, si mal no recuerdo, también había gente de Europa presentando su ponencia acá en San Marcos, ¿no? En realidad el evento fue híbrido, ¿no? Una parte fue realizada de manera virtual y la otra de manera presencial acá en la universidad. A partir de esa experiencia, en alguna oportunidad, cuando mi editora estaba de vacaciones, convocamos al equipo y le dijimos, ¿qué podemos hacer? Nos están pidiendo un spot. Entonces, a partir de allí, terminaba la reunión y en vista de que no era nada lo que nosotros habíamos hablado, les referí, bueno, vamos a trabajarlo con inteligencia artificial, ¿no? La gente comenzó a jalarse los pelos, entró en trompo, etcétera, etcétera, como suelen pasar en estas ocasiones. Es allí donde repartimos la información y los roles para que cada quien pudiera hacer algo respecto a esta, digamos, inteligencia artificial. Usamos DALL-E, usamos para generar el avatar, usamos, por ejemplo, también creo que había un avatar de Arguedas, entonces por lo tanto la foto era en blanco y negro, usamos Palette para darle color, usamos SoundDraw para, digamos, generar la música, y también trabajamos en lo que vendría a ser algunos conceptos básicos de guión en ChatGPT, pero en realidad volteamos bastante la información, ¿no? A pesar de que se estaba trabajando con inteligencia artificial, el proceso se resuelve de manera mecánica igual como se resuelve cualquier otro proceso de edición para cualquier audiovisual. Ujú. Entonces, a partir de allí generamos un spot que se llama Arguedas Cobra Vida, porque eso era lo que pasaba en el spot al final del spot, y a la gente le gustó. Entonces, ya teníamos la expertise, ya habíamos ensayado la cuestión del programa, y a partir de allí comenzamos nosotros a pensar qué era lo que se podía hacer. Ya estábamos entrando a clases, o sea, estamos hablando de marzo de este año, y, por ejemplo, en mi clase virtual ya habían elementos, habían 50 plataformas de inteligencia artificial para que los chicos pudieran desarrollar sus proyectos. Pero desde la oficina de comunicación, en donde había ocurrido todo este acabose, comenzamos a meternos en otros problemas y dijimos, bueno, se viene la próxima edición de Letras TV Villacu, que no es otra cosa que Letras TV Informa,
en español, que tenía ya 4 temporadas en el aire. Justamente estoy acá con Oscar Guamán, que era el locutor, en todo caso principal, y también quien traducía las noticias a esta lengua originaria del quechua. Es el quechua, Cuchuchanca. ya está, el quechua Ayacucho Chan. Entonces, pero también teníamos Central. central, ¿no? Quechua central creo que se habla en esa Huánuco y Pasco, etc. ¿no? exacto, Ancash. exactamente. Las dos variantes se salían. Eso era durante los 4 años anteriores. Es más, nosotros habíamos mantenido el noticiario en lengua originaria, ¿no? Porque eso salió una vez en las noticias y no volvió a salir nunca más, te cuento. Pero, o sea, no lo hacíamos por eso, lo hacíamos por nuestra vocación periodística. Además, era lindo ver a los chicos cuando pasaban por el televisor y escuchaban el quechua, la gente volteaba. Claro, es que es muy Este, llamativo, ¿no? O sea, es escuchar el idioma, un idioma que es nativo del Perú, que tal vez no lo usamos muy seguido, pero sí hay personas que lo siguen usando. Es su lenguaje, es su idioma, lo hablan a diario. Claro, Entonces, pero yo supongo que hay una memoria genética, ¿no? Porque ha habido un momento en que todos hablaban quechua salvo los españoles, ¿no? Entonces, claro. por ahí va la cosa, ¿no? ¿O tú qué piensas? ¿Hay esa situación de la memoria genética? Más allá de genética, creo que diría, por cuestiones culturales, en nuestro lenguaje cotidiano hay muchos términos de la lengua quechua y la gran mayoría de población de Lima, yo tengo formación en literatura y en lingüística y conozco un poco, entonces, la mayor porcentaje son las personas que han bajado de los Andes, o sea, de la Amazonía o del norte, cual sea, pero tienen un origen pasado y eso nos dice mucho nuestros espacios que viven en Lima, ¿no? Si me permiten, como usted dice, profesor, tenemos muchas personas que hablan ahora el castellano en Lima, pero sus orígenes en provincias y de sus padres, porque he visto en algunos casos que sus padres hablan quechua todavía, estando acá en Lima, ¿no? Pues vinieron con ese idioma y es el idioma con el que han crecido. Sus hijos son los que han tenido la mayor la necesidad de usar el castellano, pero todavía en casa se escucha el quechua, ¿no? Ese es para ti. Ya, esto sí, todavía, hay- si bien es cierto, en manera pública no se escuchaba en Lima, y actualmente hay un cambio. Yo lo vería, no tengo conocimiento de años anteriores, pero de 2004 para adelante podía ver, porque también interactuaba en distintos espacios, entonces uno te da ciertos elementos para que pueda tener datos duros, ¿no? Para poder ya aterrizarlo. Creo que no, públicamente no se hablaba, pero sí tienen origen, y si bien es cierto, quizá ya la lengua no lo hablaba, pero los valores culturales, las costumbres teníamos. Por ejemplo, ¿de dónde viene a hacer la pollada? O lo que decía en San Marcos, ¿de dónde viene a hacer ¿cómo se llama para recaudar fondo, por ejemplo, hacer una anticuchada o lo que llaman panchos, ¿no? Tiene que ver con la cultura andina, porque eso no lo vas a encontrar en otra universidad de Princeton o en otras universidades, porque eso es una manera de buscar la solidaridad de los más compañeros. Entonces, esto venía, entonces creo que el clave fue, me parece, esa es mi hipótesis, porque todavía no tengo un elemento que sea bastante significativo, el hecho de haber llegado al Canal 7 la lengua. Eso ha girado bastante. Ahorita, por ejemplo, en el mercado puedes escuchar a las personas que hablan. Hay una cierta naturalidad, parece que el miedo está alejándose un poco, porque la lengua fue, ¿cómo se llama? El quechua hablante o los hablantes indígenas de una lengua determinada fueron estigmatizados, ¿no? El bárbaro, como por eso César Guardia Mayor, más o menos en 1556, dice, ¿no? Solen, ¿cómo se llama? Los indígenas fueron llamados bárbaros, así también sus lenguas fueron, y por eso no quieren hablar en los mercados, decían, ¿no? Entonces él dice, yo escribo para que mañana más tarde no tengan vergüenza. En 1956. Entonces nosotros, para terminarlo, que estamos en Lima, tenemos origen. Si bien es cierto, ahorita quizás no tenemos padres allá, pero nuestros padres que vinieron
sí han tenido ¿cómo se llama? La lengua quechua o aymara, por ejemplo, un micachi es por historia se sabe que es un aymaras, o sea, son como Sí, grandes eso sí. comerciantes, Caquetá, todo eso, ¿no? Entonces quizás eso, lo que decía el profesor, que en genéticas tal vez puede ser eso, pero más es cultural, ese cultural es lo que lo que se demora de, ¿cómo se llama? Quitarlo, ¿no? En un país, por eso una cultura, una civilización, como diría Alfredo Jalife, dura años. Eso es difícil de... Y eso Ok, también nos ha salvado, ¿no? O sea, nos ha salvado de tantas catástrofes, ya sean naturales, etcétera, ¿no? Entonces, si me permiten repreguntar, por lo que me has dicho, ¿creen ustedes que la exposición de estos idiomas quechua aymara y el otro ahuajún está ayudando a desestigmatizar el concepto que se tenía del poblador andino? Yo en realidad no sé, pienso que, no sé, nuestro programa es un programa muy sencillo, de corte universitario, no tiene una mayor proyección. Decirte que estamos solucionando los problemas del mundo, No. creo que no corresponde, pero sí creo que estamos ayudando, ¿no? O sea, si va por ahí tu pregunta, yo creo que es un aporte más, porque no solamente es eso, ya estamos viendo películas en lenguas originarias, justamente hay una discusión de la nueva ley del cine sobre ese asunto. Entonces, creo que el impacto, por ejemplo, que yo vi aquí en la Facultad de Letras fue, por ejemplo, cuando tuvimos la tesista quechua, Que que expuso sustentó pues en lengua originaria su doctorado. Sí, Y fue una fue noticia que noticia. dio la vuelta al mundo, ¿no? O sea, era la primera vez que, por ejemplo, una nota de prensa mía salía en otros lenguajes, ¿no? O sea, creo que la han traducido a 10 idiomas, cosa que a mí Wow. me parecía asombroso, ¿no? Yo ya parecía el jefe de prensa de ella y no el de la facultad. Lo digo de verdad porque te llamaban y ese impacto me llamó mucho la atención, pero ya teníamos Letras TV Villac, Sí, está ¿no? entendiendo. O sea, no, ya estábamos Sí, produciéndolo sí, porque ha sido a comienzos del 2019 y la sustentación ha sido en septiembre, me parece. Entonces, ya estábamos nosotros trabajando esta lengua quechua, ¿no? Lo que pasa también es que nosotros tenemos un centro de idiomas acá, tenemos también una carrera de lingüística, justamente uno de sus representantes es nuestro amigo Oscar, ahí estudió también en la maestría. Entonces, por ahí es que nosotros estamos insertándonos dentro de este tipo de situación, ¿no? Ahora, yo pienso con verdadera modestia que es un aporte, pero de allí a magnificarlo creo que no estoy muy de acuerdo. Sí creo que es importante lo que se ha hecho y lo que se ha conseguido con Illari, ¿no? A ver, históricamente hemos usado una herramienta que es la inteligencia artificial, trabajada con un propósito completamente diferente. Fuera de que la inteligencia artificial es digamos, es una herramienta discriminadora a todas luces, ¿no? Y con una serie de sesgos realmente terribles. Pero es porque la inteligencia artificial está hecha a imagen y semejanza nuestra. Entonces, los fakes, la manera racista que tienen muchos de pensar, el comenzar a dividir en función, por ejemplo, a raza, a sexo, a color, es verdaderamente una preocupación también para nosotros, ¿no? Como parte de los seres humanos. Y es por eso que, por ejemplo, Illari utiliza esas herramientas de la inteligencia artificial a su favor. En lugar de proceder a quejarnos y a asustar a medio mundo con el Skynet, nuestra opción fue diferente. Vimos en donde los demás ven un peligro, una oportunidad, y así lo hicimos. Comenzamos a trabajar eso. Yo te digo así, honestamente, cuando se comenzó el proyecto Illari, yo tenía claro que tenía que ser un avatar, después del éxito que había tenido el avatar de Arguedas. Y lo segundo era cómo lo hacíamos. Y recordé una historia con mi papá, que paz descanse,
que era cuando vino acá nada menos que el Papa Juan Pablo II, habló en quechua. Y yo decía, qué capo su santidad, ¿no? Porque, o sea, imagínate, habla 40.000 idiomas. Entonces mi padre me explicó, no, él habla quechua porque tiene una plantilla fonética en italiano. Y entonces él lo que lee es eso, es esa plantilla fonética tal cual se pronuncia. Y entonces eso es lo que se conseguía como quechua. Entonces, me acuerdo que era un domingo incluso y yo comencé a llamar a todo el equipo para decirle, ya tenemos esto, ¿qué te parece? Que por aquí, que por allá. Y eso que amanecí bien temprano ese día, pero ya teníamos medianamente resuelto y con Oscar le decíamos, Oscar, ¿tú crees que se puede hacer esto con el quechua de esta manera? Y comenzamos los ensayos, todo ese ensayo-error, él te va a ir explicando cómo hizo la transcripción fonética, porque me parece que ese es un súper aporte de él, porque hay muchas lenguas que van muriendo. En el Perú hay ya actualmente 48 lenguas originarias, algunas habladas por un solo habitante. Entonces, la única manera de poder proteger las lenguas originarias me parece que es la tecnología. Y la tecnología de la inteligencia artificial puede servirnos precisamente para esa preservación. Entonces, un medio que no era característico para eso, lo convertimos en eso. Creo que, ¿cómo se llama? Corresponde que te vaya explicando la innovación, nuestro amigo Oscar, porque la innovación me pareció poderosa, interesante, inteligente, porque si bien yo tuve la visión de ver eso, en realidad la implementación de esta plantilla fonética le corresponde enteramente a Oscar, ¿no? Porque comenzó a hacer los ensayos, era tremendo, ¿no? Incluso en qué momentos poner mayúsculas, por ejemplo, reemplazar unas consonantes por otras, etcétera. Ese es el momento en que tú entras y dices, sí, es verdad. Precisamente esa era una de nuestras dudas, ¿no? Mientras estábamos investigando sobre Yari, de cómo ha sido la creación de este proyecto, algo que leímos o algo que vimos era de que se usaban precisamente estas plantillas fonéticas para que el programa que ustedes usan pueda leerlo y hacer la representación en el avatar, Así es tal ¿no? cual. Y sí, y entonces lo que nosotros nos preguntábamos era, ¿no? O sea, si este proceso lo hace ser tan largo, porque es redactar la nota en español, traducirla al quechua y luego del quechua pasarla a, de cierta forma, castellanizarla para que la aplicación pueda entenderla y tenga una pronunciación lo más parecida al idioma y pueda ser entendida, porque pasa mucho, como por ejemplo, hay aplicaciones ahora como TikTok que pones el texto y te lo reproduce con una voz X tipo de robot o cualquier tipo de entonación. O sea, ¿cómo si llega, o sea, si este proceso es tan largo, usarlo, ¿no? Para que, ¿por qué decidir usar este proceso tan largo en vez de poner una persona real y decirlo directamente? Es una buena pregunta. También lo estamos viendo, lo estamos ensayando. A esta altura del partido, no es que se ponga una, ¿cómo se puede decir? Una lengua, porque si tú te fijas en el bit, por ejemplo, cuando tú programas la voz, están solamente las lenguas modernas, no están las lenguas originarias. Es por eso que nace el proceso de transcripción. Ahora, no es que sea muy largo, no es que sea con una plantilla, tú comienzas a hacer algunos atajos, ¿no? Ese es, por ejemplo, la característica. Ya vas reemplazando las letras de acuerdo a la plantilla. Y eso hace que sea diferente. Ahora, ¿se ha pensado hacer eso? Sí, en algunos casos y en algunas situaciones. Es más, ustedes saben que además de ser presentadora de noticias, ella es una TikToker que da clases de quechua. Por ejemplo, en las clases de quechua estamos también viendo para poner, en todo caso, personajes, como el caso de Oscar, que de repente hable con Yari, también en lengua originaria, y eso subir solamente el audio, ¿no? Pero en realidad es una herramienta sumamente interesante de preservación. O sea,
Cuando comencé a ver lo que hacía Oscar, ya veía las reales dimensiones, pensándolo desde la academia, ¿no? Pensándolo desde la academia. No sé si quieres agregar algo más, Oscar. Ya, entonces sí, bastante complejo la pregunta. Eh, en este caso, en el proceso de creación de noticia con transcripción fonética, o sea, traducción, y después transcripción fonética, y la última fase es la revisión, ¿no? Que el sonido que está emitiendo ¿cómo se llama? Inteligencia artificial sea lo más posible natural, ¿no? Y si bien es cierto, el otro paso también era factible, pero yo creo que esta parte nos ayudó bastante porque yo era lo que grababa, entonces quitaba este tiempo. El otro también, por más que seas nativo hablante, tienes que manejar una voz de comunicación. Claro, Entonces, una voz de locutor. claro, claro, entonces tienes que matizar y todo eso. Entonces, en cambio, con la inteligencia artificial, si bien es cierto, en transcripción un poquito demoras, pero hasta que lo coges el ritmo, ya qué grafías, qué vocales ya pronuncia, ya lo conoces, entonces lo vas armando más rápido. Y a la última parte, ya en la parte yo lo llamaría filtro de voz, en eso ya algunas cosas lo vas ajustando y con varios pasos, ¿no? Entonces, eso es, el otro creo que lo que veo aquí es, está generando, porque también necesitamos grafía, no es solamente todo voz, lamentablemente nuestra cultura es cultura escrita. Sí. Entonces tenemos que, por más que sea inteligencia artificial, trabaja con la escritura, con la grafía, ¿no? Y allí también tenemos que verlo cómo lograrlo en esa parte, como también no solamente estamos pensando en generar noticias, ¿no? Sino también la parte científica tenemos que verlo, ¿no? Además, ¿sabes qué pasa? Esto es una etapa muy importante, por ejemplo, para lo que se puede venir en el futuro. Así como tenemos nosotros procesamiento natural, lenguaje de procesamiento natural, como es el caso de ChatGPT para lo que es inglés, español, etcétera, que también pueda ocurrir exactamente lo mismo tomando en consideración estas lenguas originarias. O sea, te imaginas sostener una conversación con un avatar en quechua, como lo puedes hacer con el ChatGPT, bueno, de manera escrita ahora, pero ya la gente de OpenAI ya ha referido que no solamente va digámoslo así, va a reconocer como si tuviera sentidos, ¿no? Y eso es algo interesante. Claro. Eso es algo Eh, interesante. Dentro del proceso de creación, ¿cómo es que ustedes han llegado a encontrar las características para Iyari, o sea, sus rasgos físicos, para que puedan parecer lo más peruana, por decirlo así, posible? Eso ¿Con qué fue aplicaciones, disculpe, producto, con qué eso fue aplicaciones producto, usaron? claro, eso fue producto de un prompt. Tú sabes que el secreto está en promptear nuevo verbo, originado por la inclusión de la inteligencia artificial. Un prompt es nada menos que una instrucción que lo pones en una caja de texto que aparece en la parte baja del programa. Incluso hoy en día para generar imágenes lo puedes hacer incluso desde el Photoshop, de Fireplay, de Alexa, o sea, son una serie de plataformas que tú puedes usar, Midjourney. Nosotros en este caso usamos Git, y pensamos que el prompt era necesario establecerlo en función a los perfiles y a las características de los comunicadores sanmarquinos. Entonces, te comento que la única imagen que votó fue esa. Entonces dijimos, si es la única, vale, vamos. Además, no porque se parezca a nuestra editora, de alguna forma, pero era, ¿cómo se llama? Una chica guapa, entonces dijimos, ya va, y nada, tal cual, ¿no? Fuera de eso, comenzamos a darle una personalidad. Cintia, que es muy acuciosa con ese tipo de situación, comenzó a ver el outfit, ¿no? Si te das cuenta, ella no repite ropas, ¿no? Y trata de estar siempre en una moda, si bien estilizada, también tiene algunos elementos andinos que son necesarios de ir tomando en cuenta, ¿no? Pero Eh, todo es por un pro. ujú.
¿Se sigue trabajando para mejorar este personaje, sus Eso ya características? no te lo puedo contar. Hoy día justo hemos tenido una reunión, ya para más o menos el 22 de octubre, debemos estar teniéndoles te tendría la respuesta de lo que me acabas de preguntar, ¿no? Pero sí va a ser un salto cuantitativo y cualitativo de lo que venimos haciendo, ¿no? Si me permiten, ¿sería posible, para ayudar a quienes puedan ver esta entrevista, enlistar cuáles son las etapas del proceso desde que ustedes deciden, ok, vamos a hacer una nota de esto, hasta llegar al punto en que la presentadora está, digamos, todo el proceso hasta que ella hable y transmitan la nota? ¿Cuáles son las Eh, etapas? Mira, nosotros cubrimos todos los eventos con imagen que ocurren aquí en la facultad. Yo selecciono en realidad las 4 o 5 noticias más importantes de la semana. Como lo hacíamos también con Letras TV Villaki. O sea, nuestro propósito era simple y llanamente contar todo lo que pasa en minuto y medio, ¿no? Todo lo que pasa acá en la Facultad de Letras San Marcos. Claro, tiene noticias también de la universidad de acuerdo a su trascendencia. Entonces, estas 5 noticias las preparo en un guión que tiene más o menos, cada guión tiene un párrafo de 3 líneas, ¿no? Los titulares se han acortado porque hoy usamos la versión vertical, ya no la horizontal, por Ujú, ujú. ejemplo, porque como es TikTok y estamos difundiendo para ese medio, tiene que ser así. De ahí la segunda etapa es la traducción, que la hace Oscar. La tercera etapa vendría a ser la transcripción, mientras Cintia va en su computadora diseñando los outfits. Mientras nosotros vamos viendo eso, se seleccionan también los videos que van a ir dentro de las noticias. Se va montando todo eso. Por ejemplo, una característica es que Cintia trabaja en DIP, pero lo hace, ¿cómo se puede decir? En pantalla verde, con fondo, con el propósito de ir cromando al personaje e insertando algunos elementos dentro de, ¿no? Como pueden ser escenografías, como pueden ser algunas imágenes de la información que nosotros estamos comentando en ese momento, entre otras cosas. Entonces se va juntando, todo, o sea, es igual que lo que ustedes hacen como noticiario. La única diferencia es que parte de nuestra materia prima está proporcionada por la inteligencia, o ha sido proporcionada en algún momento por la inteligencia artificial, y en el caso de Edith, para animar a nuestro personaje también. Entonces, de allí, o sea, mientras se traduce y se convierte eso en transcripción fonética, nos vamos al DIP. En el DIP hay un fonetizador. El fonetizador es nada menos que el lugar en donde nosotros ponemos el prompt, que es lo que va a decir y pronunciar el avatar. Esa parte te la voy a ir mencionando un poco, Oscar, ¿ya? Ya, cuando ya llega la nota en castellano, lo que hago primero es traducirlo. Una vez que termino traducirlo, tengo que revisarlo, porque también me puede pasar las coherencias, semántica y lógica. Entonces, lo reviso. Una vez que termino eso, ya me pongo a transcribir, pero esa transcripción fue, como decía el profesor Carlos, a base de ensayos, ¿no? Porque primero lo facilitábamos a DIT lo que había traducido, pero no pronunciaba. O sea, en momentos sí pronunciaba bien, pero hay momentos ya no se entendía lo que mencionaba, ¿no? Entonces, lo que articulaba. Entonces, en eso ya hemos hecho transcripción. Primero le hice lo que se hace en lingüística, porque también tengo una parte de formación, entonces aprendí cómo se transcribe a nivel fonológico una lengua determinada, los sonidos, ¿no? No funcionaba. Entonces después ya tenía que buscarlo otro, por ejemplo, el Q, ja,
ese se pronuncia, entonces lo más esperado es que aparezca en la parte fonológica representado así, pero no, tenía que hacer doble J. Ya, eso fue la experiencia a raíz ¿cómo se llama?, de manipular. Y así, y entonces, una vez que hago de transcripción, ya lo paso para la imagen, para que puede ya alistar para DIT. Entonces, ya en el DIT ya hay tanto la persona que está manejando el programa y yo también entro allí para ver si la pronunciación es pertinente para un hablante nativo o también aquella persona que aprendió la lengua quechua. Lo más posible tiene que ser entendible, ¿cómo se llama?, el enunciado, ¿no? Entonces, allí yo lo ayudo a pasar y después ya los demás compañeros ya se dedican a preparar toda la noticia y sale cuando ya se revisa, ¿no? Entonces, hasta allí llega. Primera parte es traducción, transcripción, después el filtro de sonido. Entonces, a veces no conocemos la lengua, entonces, claro, el sonido escuchas, ¿no? Pero tiene una secuencia, etcétera, pero a nivel semántico, la pronunciación de algunos sonidos cómo están, ¿no? Y entonces eso tengo que revisarlo yo. Eso sería en cuanto a todo ese proceso que hago en mi parte. No sé si Usted, respondí tu pregunta. sí, muchas gracias. Justo mencionando esto de que ustedes ya tienen como una especie de plantilla que hace que la traducción sea de esta forma un poco más rápida para que pueda ser entendido por el software. ¿Ustedes han pensado de repente unirse con otros equipos de otras facultades que puedan desarrollar un software propio que les haga eh, este trabajo del audio, de la pronunciación ya hacia el quechua o a los idiomas con los que se están trabajando? Se está empezando una especie de cruzada de ese tipo. Se está trabajando ese tipo de cosas, sí, es verdad, a través de procesamiento natural, pero no es un trabajo solamente de ingenieros, como tú muy bien puedes pensar. Son equipos multidisciplinarios y eso es un poco lo que estamos aspirando a hacer para que tengamos un lenguaje de proceso natural para convertir, para que la gente pueda hablar, lo que yo te decía, ¿no? Qué lindo sería tener un Rimanakui, ¿no? Un sistema Diálogo. de conversación con una computadora que te permita ir mejorando tu quechua, ¿no? O tu aymara. Estamos en eso, estamos en eso. O sea, no pienses que no. No te puedo decir en qué más estamos porque yo soy muy supersticioso como para agarrar y decirte, mira, estoy en esto, después se nos sala. Pero sí, 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 te puedo comentar que hay varias propuestas, han habido también varias propuestas de ver qué más se puede hacer con esta cuestión de la inteligencia artificial y abrir un poco más la cancha. Lo que yo te puedo comentar es que precisamente el decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, durante el Día digamos, de las Lenguas Originarias, en un evento que hubo en el Ministerio de Cultura, les decía a los lingüistas, oigan, miren, nosotros estamos haciendo nuestra parte como academia, ¿no? Oscar está acá produciendo una plantilla fonética que nos parece verdaderamente interesante. Entonces estamos abriendo el camino para que ustedes puedan hacer la preservación de sus lenguas originarias, ¿no? Qué lindo será hacerlo en ahuapún, en aymara, y en otras lenguas que nos permitan a nosotros trabajar en contra de la extinción de las lenguas originarias. Pero te cuento que ojalá tuviéramos nosotros un final, ¿no? Ya podría descansar un poco más, pero te cuento que esto tiene para largo. Siempre, y eso es algo que te puedo anotar, desde siempre hemos tenido mucha fortuna cuando hemos trabajado con lenguas originarias, ¿no? Incluso a nivel de fondos, te cuento. Los mayores fondos de investigación los ha tenido en letras y lingüística, ¿no? Hay mucha gente que está invirtiendo, hay muchas ONGs que están invirtiendo en esta cuestión de las lenguas originarias, ¿no? Y es un poco por donde vamos, ¿no? O sea, invertir no significa en dinero, ¿no? También es invertir en tiempo, en calidad de servicio que se pueda dar, etcétera, etcétera, etcétera.
Y la preservación de nuestras lenguas originales es importante porque son parte de nuestra identidad cultural, ¿no? Sin ellas, por ejemplo, digamos, lo que hablan nuestros abuelos, no llegaría a nosotros mismos, ¿no? Y eso sí sería sumamente lamentable, ¿no? Creo que hay que preservar, no se trata solo de un idioma, se trata de una cultura, como muy bien señaló hace un rato nuestro amigo Oscar. Ok, teníamos entendido de que Yari estaba usando 3 idiomas, que era el quechua, el aymara y el aguajún. ¿Estas traducciones ya se vienen realizando o, como usted comenta, se está a esperas de que otros equipos puedan integrarse y puedan hacer estas No, traducciones? ya, escúchame, cada mes estamos haciendo una lengua originaria nueva, ¿no? Una edición especial. Seguimos haciendo la de quechua, total, y hay ediciones especiales de Yari. Por ejemplo, ya hemos tenido a la Aymara, Aguajún, no, pero estaba pensando en que, por ejemplo, las personas que están traduciendo en estas lenguas originarias, por lo general son maestros universitarios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tradujo la Aymara El Principito, ¿no? Para la versión Aymara de Perú, porque hay otro que hizo la versión Aymara en Ecuador. Entonces, nada, estamos tratando de aglutinar muchos personajes de la academia para que comencemos nosotros a proyectar. Para mí era importante, por ejemplo, que no solamente fuera Yari reconocida por hablar quechua, sino que sea una políglota como el Papa, literal. Ok. ¿Cuáles son las expectativas que tienen respecto a este proyecto a futuro? Lo que te digo, el 22 más o menos tenemos que estar resolviendo parte del futuro inmediato no sé si de Yari, pero sí de las cosas que venimos haciendo y replicando a nivel de la academia, pero ya a otro nivel, ¿no? Justo hemos tenido hoy día una reunión con el propósito de ver cuál va a ser nuestro futuro inmediato, pero como te he comentado, no estoy soltándote prenda, ¿no? Pero sí es cierto que sí hay ¿cómo se puede decir? Hay un salto, va a haber un salto cualitativo, no solamente a nivel de imagen, en el caso de Yari, sino también un salto cualitativo a nivel de, digámoslo así, de entorno, ¿no? Bueno, ok, listo. Creo que con esto ya tendríamos. Muchas gracias por su tiempo, por explicarnos un poco más y por, de cierta forma, seguir incentivando a que el idioma no se pierda. Eh, ¿Podrían comentarnos qué días o dónde pueden ver de repente el programa, el noticiario, o dónde pueden ver a Yari? Mira, lo primero que hicimos nosotros al llegar el año 2018, no, 2019, perdón, yo llegué el 2018, pero el 2019 recién pude hacerlo, fue un canal de televisión acá, que es Letras TV, que es una cuestión que se difunde a través de las redes sociales de la facultad y que es Facebook, es también YouTube, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también en TikTok, ¿no? Es más, hemos ido abandonando los formatos del Facebook y del Instagram, y como todos los jóvenes de nuestra generación nos estamos mudando al TikTok. Están migrando a esta nueva Ah, sí. plataforma. Sí, pues porque es muy interesante, ¿no? Incluso hablando de inteligencia artificial, el algoritmo, ¿no? Porque incluso, a diferencia de repente de otras redes sociales, la inteligencia artificial que está en TikTok te permite incluso ir escuchando de acuerdo a tu estado de ánimo los videos que van apareciendo, ¿no? O sea, es tremendo. O sea, no me había imaginado que fuera de esa forma. Por ejemplo, estás, qué sé yo, pues triste, te ponen canciones tristes, estás alegre también, o sea, es algo que verdaderamente me ha llamado poderosamente la atención, el poderoso algoritmo que, por ejemplo, que maneja esta red social, ¿no? A diferencia de las otras. Entonces, ¿qué sucede? Es un gran medio para viralizar, porque, por ejemplo, solita nomás, Yari ha ido consiguiendo conquistas, ¿no? Creo que tuvo más de 1.700.000 este,
no en nuestra, no en las redes nuestras, sino en las, por ejemplo, del comercio, en la República, ¿no? En donde comenzaron a alcanzar, pues, tremendas, ¿cómo se puede decir? Tremendas cifras, ¿no? Y eso nos ha mantenido contentos, pero en realidad es cuestión de irse proponiendo retos nuevos. Ahora, como les dije yo al principio, no solamente hemos hecho eso en inteligencia artificial. Por ejemplo, hicimos uno de redes sociales que era realidad aumentada más inteligencia artificial. Entonces íbamos mezclando los dos elementos y nos parecía verdaderamente extraordinario, ¿no? Un match de tecnología. ¿Cómo va a ser? Porque finalmente la inteligencia artificial no viene sola, viene con realidad aumentada, realidad virtual, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Ok, listo. Muchas gracias por su tiempo. Si desean agregar algo más, nos comentan. Que la fuerza los acompañe. ¿Sí? Muchas gracias a Oscar también por su tiempo y por seguir con, continuando con su idioma, ¿no? Que es tan importante y que ahorita está de cierta forma tan de moda. Se ve que hay muchos extranjeros con interés en aprenderlo también, ¿no? Ah, sí, pero deberíamos sacar un curso de eso para extranjeros. Pero hablando seriamente, no puedes decir que la fuerza te acompañe en quechua para terminarla. No, eso es una broma. ¿Te despides? Bueno, muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes Gracias. también, ¿ah? Lo máximo. Muchas gracias.